Bueno, ahí empiezo a grabar y les voy a compartir la pantalla de lo que va a ser nuestra clase de hoy. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada habíamos hablado de esto de los recursos que tenían las empresas? ¿Y a qué me refiero yo cuando digo los recursos que tienen las empresas? Pensemos en los recursos que tenemos nosotros como personas para poder entender otros, para poder después entender lo de las organizaciones. ¿Qué es un recurso? Es algo que yo tengo, ¿sí? Y estos recursos, ¿por qué yo digo que son igual que las fuentes de financiamiento? Porque si yo pienso en, miren qué es lo que ustedes tienen a su alrededor. Seguramente tienen ropa, que tienen ropa puesta, pero no los estoy viendo, pero al menos a mí me ven que acá tengo una remera. Tienen ropa, tienen una computadora o un celular por el cual están compartiendo esta reunión, ¿sí? Y entonces, si yo tengo un celular, supongamos el celular, este bien que yo tengo, de alguna manera lo obtuve. ¿Qué quiere decir de alguna manera lo obtuve? ¿Lo financié con dinero propio o lo financié con dinero de terceros? Es decir, o lo compré con dinero mío o lo estoy pagando en cuotas y entonces es un tercero el que me financió el que yo tenga este teléfono, ¿sí? Y por eso decimos que estas fuentes de financiación a veces pueden ser propias o ajenas. Pero la idea es pensar que cada bien que yo tengo, mi ropa, mi celular, el cuaderno, los muebles que tengan en la casa, todo, o es propio, lo financiaron con dinero propio o ajeno del de los padres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo bien que uno posee como propio, ¿sí? De alguna manera se lo financió, ya sea con dinero propio o con dinero de terceros. Y también habíamos visto que si estos recursos cumplían con determinadas condiciones, desde el punto de vista contable nosotros los llamábamos activos. Y si las fuentes de financiación cumplían con determinadas condiciones, las llamábamos pasivos, y a las fuentes de financiación propia, ahí me aparecieron el cartelito de las condiciones, y las fuentes de financiación propia era el patrimonio neto. Entonces, ¿qué es un activo? ¿Qué son los activos que ustedes tienen? Habíamos dicho que podían ser bienes o podían ser derechos. ¿Me pueden contar en el chat qué activo tienen en este momento? Ahí a su alrededor, que puedan ver. Un auto. Un auto. Bien. Es un bien. Es un activo. A ver, ¿qué más me dicen? Una computadora, dice Juana. También dice Omar, una computadora. Y aparte de la computadora y la ropa, que fueron los ejemplos que yo les di, ¿qué otros activos tienen? ¿Qué más pueden ver a su alrededor? Muebles, sí. Libretas para anotar, mesa, silla, celular, heladera. Todos esos son bienes. ¿No tienen su billetera cerca? No. ¿Hay algo adentro de la billetera? Eso también son bienes que poseemos. El dinero. El dinero, eso es clasificado. Se nos va a cortar rápido, ya me está diciendo acá. Bueno, el dinero, que el dinero puede estar en la billetera o puede estar en la cuenta bancaria, ¿sí? Pero igual es dinero. Un inmueble, dice Julián, como la casa, por supuesto. Eso también son bienes. Y de alguna manera lo financiamos, de alguna manera obtuvimos eso, todos esos bienes. Por ejemplo, el dinero. O lo obtuvimos trabajando, es decir, es un dinero propio, o alguien me lo prestó, ¿sí? Y entonces es una deuda, es un pasivo. La casa lo mismo, ¿sí? La puedo estar pagando en cuotas, o el celular, o la heladera. Puede ser que me hayan financiado y que lo tenga todavía, que lo esté debiendo, ¿sí? Entonces ahí
ese recurso se financió con fuente de financiación ajena. Ese activo está relacionado con un pasivo. Puede ser la billetera virtual, siempre y cuando esa billetera virtual tenga dinero, ¿sí? Entonces ahí va a ser un bien. Si ese dinero lo obtuve por mi trabajo, va a ser patrimonio propio, y si no, patrimonio, va a ser una fuente de financiación ajena, o sea, un pasivo. El dinero en el banco lo mismo, es dinero, es mío, solo que no está en mi billetera, está en mi cuenta bancaria, pero también es un bien que yo poseo. ¿Sí? Lo mismo, Juan. Y tiene la particularidad de que esto siempre, 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 siempre balancea. Esta igualdad se da siempre. Y como esta igualdad, préstamos pasivos, exacto, sí, Brian, los préstamos son los pasivos. O, ¿qué otras deudas puedo tener? Puedo tener, o ¿qué otras deudas o qué otros pasivos? Puedo deber sueldos de mi personal, puedo deber la factura de luz, la factura del agua, puedo deber el celular, puedo deber impuestos, puedo deber un préstamo que tomé, puedo deberle, no sé, ese préstamo al banco o a cualquiera, puedo deber las cuotas de algún bien que compré, ¿sí? El celular, el inmueble, todo eso puedo deber. Exacto, honorarios, servicios, un inmueble, todo eso puedo deber y todo eso va a formar parte de mi pasivo desde el punto de vista contable. ¿Sí? Y siempre, 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 siempre balancea. Nunca pierdan la igualdad. ¿Sí? Si no pierden esta igualdad, no van a perder la materia. Es muy probable que no pierdan la materia. Y así como eso siempre, siempre balancea, lo ponemos ahora en forma horizontal, lo mismo. El activo es el pasivo más el patrimonio neto. Y si hacemos un cambio de igualdad, ¿sí? Un cambio de término sería el pasivo, lo pasamos para el otro lado, tenemos que el activo menos pasivo del patrimonio neto. Y esa es nuestra igualdad contable. ¿Sí? Y esa igualdad, obviamente, siempre, siempre, siempre balancea. Lo otro que estuvimos haciendo fue desagregar un término de esta igualdad, que es el patrimonio neto. Un ejercicio práctico sobre esto es lo que vamos a hacer al final de la clase. ¿Sí? Cuando empezamos a desagregar el patrimonio neto, vemos que el patrimonio neto está compuesto por el capital y los resultados. El capital es el aporte inicial que hacen los dueños de las empresas para empezar a formar la empresa, y los resultados es lo que va teniendo por el desarrollo de sus actividades, si le va bien o si le va mal. ¿Sí? Si nosotros queremos poner un kiosco en este momento, y bueno, tenemos 500 pesos, 1000 pesos para poner nuestro kiosco, para arrancar. Ese va a ser el capital, lo que tenemos para arrancar. Vamos a ver qué vamos a comprar con esos 1000 pesos. Y después vamos a ir viendo, o vamos a ir obteniendo resultados, o vamos a ir obteniendo préstamos, y así vamos a ir ampliando nuestro negocio. Entonces, ese patrimonio es el capital inicial más los resultados. Y así queda la igualdad. Si seguimos desagregando, habíamos dicho que los resultados son ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Y en la clase pasada habíamos hablado de cuál es cada uno de ellos. Entonces, si seguimos reemplazando por la igualdad, ya tenemos esto, que el activo menos pasivo es el capital más los ingresos, menos los gastos, más las ganancias, menos las pérdidas. Y si ahora lo que hacemos es recordar que había muchos ejercicios previos, en los años sucesivos van a aparecer los resultados de ejercicios anteriores. ¿Sí? Y entonces nuestra igualdad va a quedar de esta manera. El activo menos el pasivo es igual al capital más los ingresos, menos los gastos, más las ganancias, menos las pérdidas, más menos los resultados de ejercicios anteriores. Y así quedó nuestra igualdad contable. Hasta ahí fue todo lo que vimos la semana pasada. Esta ecuación contable, que empezó siendo que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, se transformó en una ecuación un poco más grande.
¿sí? Hasta ahí vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Las variaciones patrimoniales. Es lo nuevo. Si dijimos que lo que habíamos visto antes era el patrimonio de las empresas, era cómo estaba compuesto el patrimonio de las empresas, lo que vamos a ver ahora es cómo puede variar ese patrimonio. ¿Qué se entiende por variación patrimonial? Los cambios. Algo varía, algo cambia, algo ya no es igual. ¿Qué pueden ocurrir en forma continua a lo largo del tiempo en el patrimonio de una persona, humana o jurídica, y que puedan ser medibles de manera objetiva? Acuérdense que solamente tomamos desde el punto de vista contable lo que podemos medir de manera objetiva y en dinero. Siempre hablamos expresado en términos monetarios en contabilidad. Entonces, todos esos cambios que se produzcan en la igualdad que tuvimos al inicio, lo vamos a llamar variación patrimonial. Cualquier cambio que se produzca, ¿sí? ¿Y cómo pueden ser esas variaciones? Nosotros contablemente decimos que pueden ser modificativas o pueden ser permutativas. Una variación patrimonial es modificativa cuando modifica la cuantía del patrimonio neto. ¿Qué quiere decir? El total del patrimonio neto es mayor o menor, cambia el número, ¿sí? Pero también pueden haber otras variaciones, pueden haber otros cambios que se produzcan en el patrimonio y que no hagan que varíe la cuantía del patrimonio neto. Es decir, el número del patrimonio neto sigue siendo igual. Si el patrimonio neto era 10.000 pesos, ese número sigue siendo 10.000, pero cambia cómo está compuesto ese patrimonio. Si lo pensamos en esta fórmula, el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Pensemos que tenemos un patrimonio neto de 100 pesos y está compuesto solamente por un activo de 100 pesos, que lo único que yo tengo es dinero en efectivo. Lo único que yo tengo es dinero en efectivo. ¿Cuál les parece que puede ser una variación que sea modificativa? ¿Qué términos de esta igualdad se deberían modificar, deberían cambiar para tener un cambio modificativo? Juana dice un gasto o un ingreso. Sí, ¿y cuál sería el ejemplo? ¿Qué tiene que pasar en la empresa? Gastar. ¿Qué sería gastar, Macarena? ¿Qué gastaría? Gasto esos 100 pesos que tenía. Sí, gasto esos 100 pesos. ¿Y qué compro con esos 100 pesos? Mercadería. Mercaderías. Mercadería sería, supongamos en mi kiosco, mercadería sería que yo compre chicles para vender. Ujú. Esos chicles para vender, ¿qué son para mí? Activo, pasivo. ¿Qué son esos chicles? Activo. ¿Cómo? Activo. Activo. Esos chicles son bienes para la venta. Es Claro. decir, bienes, forman parte del activo. Yo tenía 100 pesos, o sea, yo tenía un activo de 100 pesos que tenía un billete de 100 pesos, dinero en efectivo. Ahora no tengo más ese billete de 100 pesos. Y acá habíamos dicho que primero tenía 100 pesos en dinero en efectivo. Esos 100 pesos de dinero en efectivo formaban parte del capital que yo había aportado, ¿sí? Era un aporte propio, era dinero mío. Y después dijimos que cambio, que gasto esos 100 pesos y que lo que compro eran chicles. Y chicles eran bienes que yo tenía para vender. Entonces, mi activo, esos bienes, esos chicles, también forman parte de mi activo, porque son bienes para la venta, ¿sí? Son bienes que yo tengo. Entonces, disminuye mi activo por los 100 pesos, porque ya no tengo más. Pero ahora lo que tengo son chicles por un valor de 100 pesos. Entonces,
se produce un cambio solamente de este lado de la unidad, de este lado de la igualdad, perdón, del activo. Aumenta el activo bienes para la venta por 100 y disminuye el activo dinero en efectivo por 100. No tengo 200 pesos, sigo teniendo 100, solo que está compuesto de una manera diferente. La cantidad de bienes que yo tengo sigue siendo 100, sigue valiendo 100, pero está compuesto de una manera diferente. Entonces, esa es una variación patrimonial permutativa, porque cambia la composición del patrimonio del ente. El monto total del patrimonio neto siguió siendo 100, solo que de otra manera, tengo otro tipo de bienes. Exacto, entonces es permutativo. Si, por ejemplo, yo hubiese comprado esos 100 pesos de chicle, pero no pagué, sino que compré esos 100 pesos de chicles, pero financiado, en cuenta corriente, ¿sí? El proveedor me financió. Ahí yo sigo teniendo los 100 pesos, mis 100 pesos de dinero en efectivo porque no pagué los chicles. Además tengo los chicles. O sea, mi activo ya son 200 pesos. Pero ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Además, a ver, aparte del activo, cheques, tengo una deuda. Cheques, no chicles. Tengo una deuda. Entonces, un pasivo. Tengo 200 pesos en mi activo porque tengo el billete y los chicles. Pero a la vez le debo al proveedor los 100 pesos de los chicles. Entonces, 200 pesos de mi activo menos 100 pesos de la deuda que tengo, el monto total del patrimonio neto sigue siendo 100. No varió. ¿Sí? También es una variación patrimonial permutativa. Entonces, todos los cambios que se produzcan solamente de este lado de la unidad, de la igualdad, donde tengo el activo y el pasivo, van a ser variaciones permutativas. ¿Son variaciones patrimoniales? Sí. ¿Cambia el patrimonio? Sí. Tengo diferentes tipos de bienes. Tengo deuda, no tengo deuda, tengo más deuda, menos deuda, más bienes, menos bienes. Pero el monto total de mi patrimonio sigue igual. ¿Sí? Tengo 200 pesos de bienes, pero me endeudé. Entonces, mi capital, mi patrimonio sigue siendo 100. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sería una por un P por el mismo importe. Sí, sería un aumento de activo igual a un aumento de pasivo. Esa segunda opción, cuando compro los chicles financiados. Y en el caso de que compre los chicles al contado, es un aumento de activo igual a una disminución de un activo diferente. Tengo más activo chicles, tengo menos activo dinero en efectivo. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué tiene que suceder para que la variación sea modificativa? Para que sea modificativa, los cambios se tienen que dar en alguno de los dos términos de la derecha, de los verdecitos oscuros. Es decir, tiene que cambiar, aumentar o disminuir el capital y tienen que aumentar o disminuir los resultados. ¿Y qué puede pasar? Que el dueño de la empresa aporte más plata y diga, bueno, la verdad que con 100 pesos para el kiosco no me da, necesito un poco más, necesito aportar 300 pesos más. Entonces, tengo más dinero en efectivo, ¿sí? Tengo más dinero en efectivo, me da 300 pesos más, pero lo que aumenta es el capital, porque el socio está aportando más dinero, un nuevo aporte del socio, aumenta el capital. Entonces ahí hay un aumento de activo igual a un aumento de patrimonio neto, ¿sí? A un aumento de capital. Y esa variación es modificativa. Ya el importe del patrimonio neto no es más 100, es 100 más los nuevos 300 que aportó. Ahora, nuestro patrimonio neto es 400. ¿Sí? ¿Cómo le pregunto hoy? Pago un flete para la mercadería. ¿No sería un gasto o sea modificativa? Brian, es una respuesta que
La respuesta es no, no es modificativa. ¿Pero por qué? Porque el flete, nosotros decimos, te explico rápidamente, es un sacrificio económico necesario para que la mercadería esté en condiciones de ser vendida. Entonces forma parte del costo de la mercadería. Es complicado lo que tengo para decirte, pero por eso el flete no. Yo entiendo que vos te estás refiriendo a un gasto, a pagar un gasto, a tener un gasto. Y ahí sí, y ahí viene mi ejemplo. Por ejemplo, llega fin de mes y me llega la factura de la luz. ¿Sí? ¿Qué pasó? Durante todo el ejercicio yo ocupé la luz. Entonces, llega la factura de la luz. Y la luz sí es un gasto, no es un bien que yo tengo. O si, entonces, ese gasto me toca esta parte, que es la parte de resultados. Ahí tengo una disminución del patrimonio neto, porque el gasto es la vertiente negativa de los resultados. Entonces, ahí sí se me va a achicar este monto del patrimonio neto. Esos 400 pesos, supongamos que mi factura de la luz era por 50 pesos, entonces mi patrimonio neto ya no va a ser 400, va a ser 350. ¿Sí? Va a disminuir, pero tiene que siempre igualarse. Entonces, ¿qué va a pasar del otro lado con la factura de la luz? Si este lado de la igualdad, capital más resultado, que era 400, ahora es 350, ¿qué va a pasar de este lado? También tiene que ser 350. ¿Y cuál de los elementos se va a modificar con respecto a esta factura de la luz? ¿El activo o el pasivo? Aumenta el pasivo, dice Oriana. Puede aumentar el pasivo. ¿Qué más puede? ¿Aumenta el pasivo? Lo único que puede pasar, el pasivo. Ustedes son unos deudores, no piensan pagar la factura de la luz. Aumenta el pasivo si no pago la factura de la luz. Exactamente. Pero si pago la factura de la luz, ¿qué va a pasar? Disminuye el activo. Exactamente. Entonces, cualquiera de las dos cosas puede pasar, va a depender de la situación. ¿Sí? Sí o sí voy a tener un gasto y sí o sí va a ser modificativa la variación patrimonial. Y voy a tener que ver qué hice con esa factura, si la pagué o no la pagué. ¿Sí? Pero no depende, que la variación sea modificativa, no depende si pagué o no la factura. La haya pagado o no la haya pagado, el monto del patrimonio neto ya se achicó. Si la pagué, va a disminuir mi activo. Si no la pagué, va a aumentar mi pasivo. Pero siempre va a ser modificativa la variación patrimonial. Ahora, les pido acá que pensemos en ejemplos. Si compro un rodado, me compro un auto nuevo, ¿qué tipo de variación patrimonial es? A ver, los escucho. ¿Modificativa o permutativa? Me compro un auto. Permutativa, dice Mauro. Melanie también dice que es permutativa. Juana, Carolina, permutativa. Exactamente, es permutativa. Y Brian dice que depende de si la financio o la compro al contado. A ver, si yo compro un auto, sin duda tengo más activos, ¿sí? Eso es lo primero que pasa. O sea, primer miembro de la igualdad. Sin duda, aumenta la cantidad de bienes que tengo. Si la pago en efectivo, voy a tener más bien auto, menos bien dinero. O sea, el monto del activo va a ser igual, solo que va a cambiar cómo está compuesto y ahí es permutativa la variación. Si no la pago, voy a tener más activo, auto, ahora tengo ese nuevo, y a la vez voy a tener una nueva deuda. Entonces, siempre la variación quedó de este lado de la igualdad. Aumentó un activo, sin duda, el activo auto, el activo rodado aumentó. ¿Y qué pudo haber pasado? Disminuyó un activo por el mismo importe si lo pagué, o aumentó un pasivo por el mismo importe si no lo pagué. Sigue siendo permutativo.
No importa cómo la pagué. Si la pagué o no la pagué, no importa. La variación es permutativa. Está de este lado de la igualdad. No se pasa para el otro lado. Otro ejemplo. Un socio aporta dinero en efectivo. ¿Qué tipo de variación patrimonial es? Modificativa, dice Juana, Melissa, Mauro, Rodrigo. ¡Wow! Modificativa. Perfecto. ¿Por qué es modificativa? Varía el patrimonio neto. Sí. Aumenta el capital, dice Brian. Exactamente. Tengo más dinero en efectivo, tengo más activo y tengo más capital. ¿Sí? Es una ganancia, dice Juana. Es un aporte de capital. No es un resultado por la actividad de la empresa, sino que no es que en el kiosco me está yendo bien y estoy ganando plata, sino que el socio puso más plata. Si el socio soy yo, el dueño, puse más plata de mi bolsillo. ¿Sí? Todavía no es una ganancia de mi negocio, todavía es un aporte de capital. ¿Sí? Aporte de capital le llamamos al aporte que hace el socio. Toma un préstamo. Sí, Juana, una donación sería una ganancia. Si toma un préstamo, ¿qué tipo de variación patrimonial es? Se va al banco y le pide plata prestada para que mi kiosco funcione mejor. Un pasivo, dice Juana. Sí, le debo plata al banco. Modificativa, dice Claudia. Permutativa, dice Brian, Melanie, Melissa. A ver, sin duda aumenta mi pasivo, porque tengo más dinero en efectivo. Perdón, porque le debo plata al banco. Sin duda aumenta mi deuda, tengo más dinero en efectivo. Y por otro lado, aumenta el activo. Tengo más dinero y tengo más deuda. Tengo más dinero y tengo más deuda. Acá. No me pasé para este lado. No es el socio el que aportó plata y no es que me está yendo bien o mal en mi negocio y va teniendo resultados, sino que me quedé de este lado de la igualdad. Tengo más dinero en efectivo, pero porque el banco me dio. Tengo más activo porque le debo al banco. Me quedé acá nomás. ¿Se entiende? Mel, ¿se entiende? Melissa y ¿quién más había puesto? Que habían puesto modificativa, ¿sí? Permutativa. Está solo de este lado de la igualdad. Y el último ejemplo que tengo es vende mercaderías. Y a ver qué pasa cuando vende mercaderías. ¿Qué tipo de variaciones? Modificativa. Y a ver, si vendés tenés un ingreso. Modificativo. Exactamente. Ahora vamos a ver qué pasa en el patrimonio. Sin duda, si vendo mercaderías, ¿qué elementos se van a modificar? Un costo de mercaderías, dice. Modificativas, sí. ¿Qué elementos de la igualdad se van a modificar? Activo y resultados. ¿Qué activo, Mauro? Mercadería más ingreso menos activos, venta a costo de mercadería, dice Juana. Mercadería disminuye un activo. Depende cómo sea la venta. A ver, vamos a suponer que yo vendo de contado y vendo los chicles que tenía, que había comprado 100 pesos de chicles, vendo esos chicles en 150 pesos de contado. Yo tenía 100 pesos en chicles nomás. Y ahora esos chicles los vendo en 150. ¿Qué pasa ahí? Aumenta la caja y disminuye la mercadería. Entonces, permutativa. Me quedo de un solo lado. Si aumenta la caja y disminuye, estoy acá, en el activo. No me pasé del otro lado. Tengo ganancias. Ponele, porque compré a 50 y vendí a 100.
compré a 100, perdón, y vendí a 150, gané 50 pesos, puedo decirlo. Puede ser. Y ahí aumenta mi patrimonio, sí, sin duda. Pero ahí, acuérdense que cuando hablamos de resultados, dijimos que contablemente había 4 resultados. Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Y la venta es el ingreso por excelencia. Entonces, siempre que yo hago una venta, tengo que mirar, por un lado, la venta, es decir, mi relación con el cliente. ¿A cuánto le vendí ese producto? ¿Sí? Entonces, vino alguien a mi kiosco y yo le vendí por 150 pesos. Entonces, tengo más dinero en efectivo por 150 pesos. ¿Sí? Tengo más activo dinero en efectivo por 150. Ay, no me tenía que ir todavía. Bueno, aumenta el dinero en efectivo en 150. Acá vamos a poner de nuevo. Aumenta mi activo en 150. ¿Como consecuencia de qué? De un resultado. ¿Qué resultado? ¿Qué operación hice para tener 150 pesos en efectivo? ¿Qué operación hice? ¿Por qué tengo esos 150 pesos? Venta. Vendí chicles, exactamente. Porque hice una venta, tengo 150 pesos. Entonces, aumenta mi activo dinero en efectivo y aumenta mi resultado positivo venta, que es un ingreso. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Así justifico los 150 pesos que tengo. Pero por otro lado, no es que tengo los 150 más los chicles, sino que los chicles se fueron con mi cliente. Entonces, por otro lado, tengo esa disminución de activo. No tengo más los chicles. Tengo que dar de baja. ¿Sí? ¿Y por qué concepto? Porque esos 100 pesos que me costaron los chicles es el costo de la venta. Para poder tener los 150 pesos de chicles que tengo, los 150 pesos de dinero en efectivo que tengo, tuve un costo de 100 pesos, que fue lo que me costó los chicles. Ese costo de ventas, desde el punto de vista contable, es un gasto. Entonces, tengo menos activo acá y tengo menos resultados. Gasto es una cuenta de resultado negativo. Entonces, tuve un resultado positivo, ingresos, por 150. Y tuve un resultado negativo, gastos, por 100. Y ahí como diferencia me queda la ganancia de 50 que ustedes tenían. Y esa diferencia neta se ve en el activo, porque antes tenía solamente 100 pesos en chicle y ahora tengo 150 pesos. Tengo más activo. ¿Como consecuencia de qué? De resultados que tuvo la empresa. ¿Sí? Ahora vamos a ver en un ejemplo. Pero siempre el costo de ventas, siempre que tenemos una venta, tenemos que analizar dos operaciones. La venta y el costo de venta. ¿Sí? Son dos operaciones separadas. Y las dos operaciones tienen que ver con un activo. Hay un activo que aumenta, que será dinero en efectivo, será créditos por cobrar, si no me pagó, y hay un activo que disminuye, que es la mercadería. ¿Sí? Entonces, siempre hay dos activos, por lo menos, que juegan, aumenta o disminuye, y dos resultados, la venta y el costo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y después habíamos hablado del criterio de lo devengado en la clase pasada. Y habíamos dicho que devengar significa asignar a cada variación a un periodo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos diciendo, como recién, cuando, por ejemplo, se compró un rodado, esa es la variación, ese es el ejercicio. Y nosotros vamos a tener que pensar con el criterio de lo devengado cuándo registro contablemente, cuándo desde el punto de vista contable yo puedo considerar que hice esa compra, desde cuándo el auto es mío. ¿Sí? Y eso es el hecho generador. ¿Qué hecho sucedió para decir que el auto es mío? ¿Qué hecho sucedió
para decir que los chicles que le compré al proveedor son míos. Entonces, y cuando hablamos de devengamiento, no solo estamos hablando de operaciones modificativas, sino también de operaciones permutativas. Cuando hablamos de operaciones permutativas, es decir, que solamente tienen que ver con un lado de la unidad, con activos o los pasivos, estamos hablando de que adquirimos bienes, derechos u obligaciones. Saqué un préstamo. ¿Qué día registro el préstamo? ¿Cuál fue el hecho generador que ocurrió para que yo diga que tomé un préstamo? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué tuvo que haber sucedido para que yo diga, tomé un préstamo? Que habíamos dicho que aumentaba mi activo y aumentaba mi deuda con el banco. ¿Cuál les parece que es el hecho generador de esa operación? Tomé un préstamo. ¿Cómo sabemos que le debemos al banco? ¿Qué sucedió? Entrega de dinero, dice Joaquín. El banco me dio la plata, exactamente. El banco me dio la plata y yo seguramente firmé los papeles del préstamo. Entonces ahí tengo nuevos bienes y nuevas obligaciones. Adquirí un bien, dinero en efectivo, adquirí una operación, una obligación, la deuda con el banco. Cuando compré el auto, tengo un nuevo bien, el auto, y tengo una deuda o tengo menos dinero en efectivo. Entonces, recibí el auto y entregué el dinero. Esos son los hechos generadores. ¿Sí? Recibí el auto, entregué el dinero. Con los chicles también, recibí los chicles, entregué el dinero. Recibí los chicles, contraje la deuda con mi proveedor. Ese es el hecho generador. ¿Sí? Cuando vendí los chicles, entregué los chicles. El cliente se llevó los chicles y ahí se produjo la venta. ¿Sí? Y yo en la clase pasada le habías dicho que las variaciones patrimoniales modificativas, el hecho generador, existían unas pautas de imputación de resultado que eran las que nos daban alguna pista de cuáles eran los hechos generadores. Esto de qué es lo que sucedió. ¿Qué tiene que suceder para que yo diga que tengo un ingreso? ¿Qué tiene que suceder? Si comercializo bienes, como mis chicles, como mi kiosco, yo voy a vender, dice, ¿cuándo yo voy a considerar que una venta se hizo? ¿Cuándo voy a considerar, cuándo puedo registrar la venta de los chicles que hice? Cuando haya ocurrido el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? Tradición o entrega de los chicles. Le di los chicles. Se fue con los chicles el cliente. Ese es el hecho generador. Ese día, en ese momento que mi cliente se fue con los chicles, ahí yo registro la entrega del bien, exactamente. Y desde el lado, si soy comprador, cuando recibo el bien. ¿Sí? Ese es el hecho generador. En empresas que producen bienes con mercado transparente, venta asegurada, esto es para productos agropecuarios, por ejemplo. Si soy productor de soja, si tengo oro, este tipo de productos, el hecho generador no es la entrega de las sojas, no es cuando se llevan las sojas, por ejemplo, sino mientras se va produciendo. Pero esto lo van a ver más adelante. ¿Qué pasa con empresas que prestan servicios? Es decir, ¿qué pasa si lo que hacen ustedes es arreglar computadoras? Si mi empresa lo que hace es arreglar computadoras. ¿Cuándo computo el ingreso por venta? ¿Cuándo puedo decir, esta reparación ya la hice? Brian dice cuando ocurre la efectiva prestación. ¿Y qué quiere decir que cuando ocurre la efectiva prestación? La real y efectiva prestación del servicio. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre el arreglo? Cuando está hecha la reparación. Cuando está terminada la reparación. ¿Sí? Cuando yo terminé de arreglar la máquina, ahí. Esa es la efectiva prestación. La efectiva prestación quiere decir que se terminó de arreglar. ¿Sí? Y después tenemos otros hechos generadores, que acá no están, que tienen que ver con el transcurso del tiempo. Por ejemplo,
si vendo a crédito y le cobro intereses porque no me paga. A medida que van pasando los días que no me paga, el transcurso del tiempo yo voy generando esa cuenta por cobrar en concepto de interés. ¿Qué pasa con los gastos? Nosotros decimos que siempre los gastos están relacionados con un ingreso. Siempre. A veces puedo identificar el ingreso específico con el cual los gastos se relacionan. Es decir, yo puedo decir, este gasto que tengo hoy está relacionado con este ingreso que tuve. Y eso se da en un solo caso, que es de los que vamos a ver ahora en Fundamentos de Contabilidad. Y ese único caso es la venta. ¿Sí? Para la venta, como vimos hoy, yo puedo decir, este ingreso que tuve de 150 pesos de los chicles, me costó 100. Entonces, ahí yo tengo la relación directa entre el ingreso y el gasto. Esta venta de 150 tuvo este costo de 100. Entonces, ¿cuándo lo registro? En el mismo momento. Cuando registro la venta, registro el costo. Pero a veces hay otros gastos que yo no puedo identificar exactamente. Por ejemplo, la luz, el seguro, el agua, el gasto de teléfono, la papelería. Yo no puedo decir, esta luz se refiere a esta venta. Esta luz se refiere a este papelito. No estamos hablando, por ejemplo, de las bolsas, que capaz sean un poco más identificables, pero yo no puedo decir, esta cantidad de papel de la máquina de hacer tickets se refiere a esta bolsa. No lo puedo, a esta venta, perdón, no lo puedo identificar directamente. Entonces, en ese caso, no está vinculado con un ingreso específico, no puedo identificar un ingreso específico, pero sí un periodo. Y entonces lo imputo a ese periodo. No es una venta, pero sí es la luz del mes de enero, el agua del mes de enero, el teléfono del mes de enero, ¿sí? Entonces ahí lo imputo al periodo de enero, que por lo general lo registramos el último día del mes. Y si no puedo ni identificar con un ingreso en particular, ni con un periodo, lo registro cuando se lo conoce. Por ejemplo, me voy y compro yerba, que la consumo ahora. Ese es un gasto. Me voy y compro un papel higiénico, un gasto de limpieza. Le pago los honorarios al abogado, ¿sí? Por una sesión. Entonces, eso tampoco tiene que ver con un periodo de tiempo, sino se lo identifica en el momento. Y lo último que tenemos son las ganancias y las pérdidas. Esas ganancias y las pérdidas son de reconocimiento inmediato. ¿Qué quiere decir? Cuando suceden, las registro. Hoy me preguntaban el ejemplo de la donación. La donación es una ganancia. Alguien vino y me donó, me regaló una computadora. Vino alguien y me regaló plata. Me gané el Kini 6. Ahí tuve una ganancia. ¿Cuándo la imputo? Y en el momento en el que sucedió. La lotería también puede ser, claro, en el momento en el que sucedió. Cuando gané, gané. ¿Y una pérdida? ¿Se imaginan que puede ser una pérdida? ¿Qué puede ser una pérdida que yo tenga? ¿Qué puedo perder? Así como me gané la lotería, mercadería quemada, dice Juana. Exactamente. Se me quemó el kiosco con todos los chicles que tenía adentro y bueno, en el momento que se me quemó, se me quemó. Me robaron. En el momento en el que me robaron, ¿sí? En ese momento registro la pérdida. Cuando ocurrió, es inmediato. Mercadería vencida, robo, ¿sí? Todas esas cosas se registran en el momento, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Lo que sigue ahora es el práctico. Y este ejercicio práctico es muy similar al ejercicio nuevo que agregamos en la unidad 2, que es contados. Puede ser cuando un cliente es imputable. ¿Qué quiere decir, Juana? Tu pregunta no entiendo. ¿Cuándo un cliente es imputable?
¿Cuándo utilizo la cuenta cliente, te referís? No entiendo la pregunta. Mientras tanto les cuento, incobrable no será. A ver, vamos a esperar que Juana responda. Mientras tanto les cuento que, claro, cuando un cliente es imputable, pero no entiendo qué me preguntas. Cuando uso la cuenta clientes. Si es así, clientes es una cuenta, es el nombre de una cuenta, o sea que no se le quede, que no se le puede cobrar al cliente. Clientes es el nombre de una cuenta que lo que representa es el derecho a cobrarle a alguien por una venta que hice. Supongamos que yo vendí los chicles en 150 pesos y no me pagó, sino que me quedó a deber. Entonces, yo no tengo más dinero en efectivo en mi activo, sino que lo que tengo es más derecho a cobrar. ¿Sí? Tengo más activos, sí, pero no tengo el bien, dinero en efectivo, sino que lo que tengo es más derecho a cobrar. En ese momento tenemos la venta. Y ahí imputaría la cuenta clientes. Ahora, ¿qué pasa si se pierde o si se fuga el cliente? Es decir, si ya es incobrable, si no le voy a cobrar más. Nosotros, desde el punto de vista contable, consideramos que el incobrable es un gasto del periodo, no es una pérdida. Es un gasto del periodo. Esa sería tu pregunta. Bueno, el incobrable es un gasto del periodo, porque consideramos que está relacionado con un ingreso que es la venta. Si yo no hubiese tomado la decisión de venderle a crédito a ese cliente, hoy no tendría este incobrable. Desde ahí que es un gasto y no una pérdida, porque yo de alguna manera tuve control sobre la situación de venderlo a crédito. No tengo control sobre que no me pague, pero sí tomé la decisión de venderle a crédito. Después pudieron haber sucedido cosas. Se pudo haber fugado, o pudo haber quebrado, o pudo haber muerto, no sé. Pudieron haber pasado cosas. Pero es un gasto, no una pérdida, por esa decisión primera que yo tomé.